Ana, bienvenida en Serbia. Y Me siento muy bien porque estás aquí con mi marida. mi marido, ¿Cómo te has sentido cuando Laia Te te dijo. dijo? me dijo que se venía a Serbia. Sí, Eso. Pues a ver, primero me sentó mal porque se iba de mi lado. Claro, Sí. venía, había que coger el avión para visitarla, a ver, sí, y ella para visitarme a mí. Y segundo, pues porque, bueno, no me hacía gracia que se viniera aquí, porque había conocido una persona, no sabía yo si esta persona cómo era, si le iba a ir bien aquí, de qué iba a trabajar, de qué iba a vivir. Claro, yo me hacía un montón de preguntas, que siempre, a ver, que siempre hay vuelta atrás, porque yo pienso, bueno, si no va bien, volverá, pero que no ha vuelto, ¿eh? Que se me ha quedado aquí se me ha quedado aquí para siempre. Y yo contenta porque, bueno, le va bien, Andrei es muy majo, yo tenía mis dudas, claro, al principio, pero muy majo, ella está muy feliz y, bueno, ha encontrado modo de vida aquí y estoy contenta, estoy feliz por ella. La veo por videollamada, pero la veo. muy bien. Y cuando me apetece, cojo el avión y me vengo. O al Muy, revés, tú coges el avión y te vienes. ¿Verdad? Exactamente. muy bien. ¿Queda tu respuesta? Como todas las madres preocupadas Claro, claro. que Estaba su niño está preocupada. bien y todo. Exacto, Bueno, exacto. Yo sé que ella es responsable y no se va a la venga, a la aventura con cualquiera. Ella confió en Andrei desde el primer momento. Pero yo, claro, sí, me quedan normal. dudas y ya está. Y referente al país me gusta mucho cuando he venido. Aquí donde estás, un sitio muy tranquilo, muy nada que ver con Barcelona. Belgrado sí, ya se parecen más, pero esto es muy tranquilo, mucha paz. Yo cuando vengo aquí no escucho coches, no escucho ruidos, solo pajarito, pajarito. Y esto es muy bien, la verdad que sí. Estoy contenta. ¿Qué te gusta más de Serbia ahora cuando estás en Serbia? ¿Qué te gusta lo más? ¿Qué te gusta y qué te llama la atención que es diferente? A ver, lo que más me gusta son los lepiñas. Y no, Súper honesta. y no es publicidad. Muy bien. Y lo que más que, ¿Qué es lo que te sorprende? Cuando vienes a Serbia y te llama la atención, que dices, madre mía, hay muchos perros. muchos perros. Muchos perros. Allí todos tienen dueño. Los sacan a pasear ataditos y tal. Pero bueno, supongo que ahí en España también habrá pueblo, porque España es muy grande, igual que Serbia, claro. Bueno, que es grande, que no es un pueblo. No me puedo centralizar en un pueblo solo. Pero me llama la atención eso, que hay perros y además se paran cuando viene un coche, están enseñados. No cruzan la carretera, se quedan así esperando a que pase el coche. Experiencia. Sí, sí, ¿eh? Tú dejas allí en Barcelona un perro suelto y seguro que te lo pilla un coche, Ay, ay, ay. porque no sabe. Sí. Ya está eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues la gente amable. Muy bien, muy bonito. La comida, mamá, que has probado aparte de las lepiñas. La comida me encanta. Toda. Todo, bueno, esto que da vueltas, el cerdo. Pecheñe. Pechene. Eso, el pechene. El cordero que da vueltas, crujiente, cortadito. ¡Ay, qué rico está! Y bueno, las carnes, aquí hay muchas carnes. Mucha carne. Aquí hay mucha carne y está todo muy bueno. La Sí. verdad es que sí, las frutas. Aquí aquí donde estamos ahora, en Mederenca, las casitas de alrededor todas tienen árboles frutales. Ahora está todo lleno de cerezas, ¿sabes? Cerezas, de manzanas, están pequeñas todavía, pero están. Me gusta mucho. Cuando estás en monasterios, ¿te gusta? Hay los monasterios, Sí. los monasterios muy bonitos todos. Sí. Sí, muy bonito. Muy bien. Nosotros tenemos allí la Sagrada Familia, que también es muy chula, Sí. muy guapa. Claro, cada uno en su estilo, pero muy bonitos. Sí. Y donde se casaron, espectacular, ¿eh? Oh, Gramos Betoxabe. Claro, tú sabes, sí, precioso, sí. precioso, muy bonito. ¿Tenías ¿Por qué? miedo? ¿Tenías miedo al principio de dónde va Laia, de Claro, casa, familia, si yo estoy bien con claro. ella? Hombre, Sí, claro, mucho sí. miedo, mucho miedo. Me dio un ataque de ansiedad un día y me fui al hospital. Madre mía. Sí, porque esta niña no me hace caso y se va, y se va.
Yo tenía miedo. A ver, que era mayor de edad, podía hacerlo, pero Sí, miedo a lo desconocido, ¿sabes? Sí. No miedo, preocupación. Preocupación, ¿no? De a ver dónde va, con quién va. Porque esto, aunque los hijos tengan 50 años, la preocupación la tienes. sí. Ya, me decía, ¿te vas a ir allí? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a montar un negocio? Claro. ¿Un negocio de qué? ¿Cómo ¿De vas qué? a saber? ¿Y qué pasa si te va mal? Sí. ¿Vas a perder el dinero y vas a volver? Claro. y- Es que es eso. Ella venía aquí, tenía un dinero, quería invertir, y yo digo, te vas a quedar sin dinero, te vas a... El dinero es lo de menos, pero bueno. Y si no te va bien, Claro. muchas Muchas preguntas, cosas, muchas dudas, muchas cosas. cosas, sí. Ahora, si esto me lo hubieras hecho esta entrevista, cuando se quería venir, Hace 4 años. estaría llorando. 4 años o 5. Casi 5 Y venía aquí para tu cumple. Casi, sí, para cumple. Eso digo yo, madre mía. El día de mi cumpleaños, no elegí otro día. Que el día de mi cumpleaños, mira, oye. No fue aposta. No fue aposta, pero los vuelos surgieron así. El 13 de febrero, que es mi cumpleaños. Sí. Y ese día, pues, Bueno, ahora celebramos en cogió el Serbia. avión. Sí. No, bien, ya está. Yo ahora estoy contenta. Tampoco ha sido una preocupación excesiva, pero no me hizo nada de gracia. Pongamos verdad. la situación, mamá, de que te está viendo una mamá que su hijo o su hija está obsesionado con Barcelona y quiere montarse un negocio. Uf, ¿Qué consejo le darías a esa madre? qué difícil, que lleve mucho dinero, porque si no allí no hace nada. Allí en Barcelona está intocable todo, ni piso, ni negocio. Si le toca una lotería, entonces que se vaya e invierta, pero... Pero bueno, ¿qué le diría? Pues nada, que confíe, no queda más. Que confíe y que rece, que todo vaya bien. Y si no va bien, pues que vuelva a su casa, que en casa siempre nos esperamos, los padres. Siempre tienen su sitio seguro. Oh, qué bonito. Claro, cariño. Tenemos que dejarlos volar. Hay que dejarlos volar y que ellos vuelen, que ellos busquen, hagan su vida como hemos hecho nosotros. Y si la cosa no va bien, pues vuelven a su lugar seguro, que es su casa con su mamá. Yo estoy muy sensible. Está muy sensible, no ploris. ¿Qué piensas ahora de nueva casa de Laia? Ay, madre mía. ¿Te Muy gusta? Bien, muy bien. ¿Tú Sí, duermes bien aquí? Estoy muy bien. Ya te digo, es que no se escucha nada más que pajaritos. Y luego es que todos los colores que habéis puesto, es todo Cocina, ¿te gusta mucho? todo Yo veo. relajante. La cocina, Sí. hacen unas tortillas de patatas aquí que vamos. ¡Guau! Un día haré una paella, Eso. ¿sabes? Grabamos un vídeo, una receta para Sí. paella, que nos digan a ellas, las personas que nos Eso. ven, que les gustaría, que nos lo Eso. dejen en comentarios. Eso. Y estos días, como mi mamá va a estar aquí una semana, bueno, ya 5 días más, pues a ver si podemos sacar hueco y hacemos una receta Una de paella. comida española, lo que más os interese. Podemos Eso. hacer paella, croquetas, tortilla de patata, ya tenéis el vídeo. Bueno, decirnos crema Claro, catalana. crema catalana. Crema catalana. Pero crema catalana necesito los quemadores, eso. Ah, no, quemadores no, eso no lo pongáis. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, hay Croquetas, hay muchas- jamón con jamón. Croquetas de jamón. Sí, Vale. Croquetas de jamón. eso. Pues haremos croquetas de jamón, de este tan bueno que tienen ellos aquí en Lagano. Sí. Jamón español. ¿Te gusta Serbia rakia? No. La raquia no me gusta nada. A mí me gusta, dame comida buena y chocolates dulces. Ahí, esto me gusta. Pero alcohol que quema... Se está comiendo los chocolates de Lagano. Ya, mira. Que te quema, no. No, alcohol no bebo yo. Yo bebo solo agua. Y imagínate, del agua a la raquia lo que va. Yo agua, mira, boda. Eso es verdad, mi madre no toma Nada. aguas o sea, refrescos con gas, no toma zumos, no. Ella es toda la vida agua y que no esté fría. Ah, exactamente. Siempre. Como Agua- tú. Como yo, es verdad. Igual. Es verdad. Agua de tiempo. Sí, agua y que no esté fría. Yo necesito que ser súper honesto. Yo me enamoro mucho de tu hija Ya, desde el primer día. ya me he dado cuenta. Y Que estáis todo el día que no, besuqueando. ninguno no Todo el día. me puede ayudar ninguna persona. Claro, no, es que no se puede luchar contra el amor. Sí. El amor te puede salir bien, te puede salir mal. Te pegas un porrazo, pues vuelve para casa. ¿Que va bien? Pues a vivir, que son 2 días, y vivir felices. Hay que buscar la felicidad donde esté.
Una pregunta para Laia. A ver, mi niña. Ahora que tu madre está en Serbia, estás muy contenta, se ve. Pero cuando no está aquí, También estoy contenta. Sí. O sea, yo pero estoy te falta mucho. Yo estoy muy feliz con la decisión de venir a Serbia y con mi vida aquí, contigo, con mi rutina, con mi negocio, con toda la gente que nos da tanto cariño. Yo de verdad estoy aquí muy feliz y no echo de menos Barcelona como ciudad y como vivir y como para volver, pero sí que en muchos momentos importantes, como el otro día que fue el cumpleaños de mi padre, 70 cumpleaños, yo no estuve. O fue el cumpleaños de mi tía y no estuve. O sea, también veo que, pues que te pierdes cosas, que es parte de, ¿no? Muchas veces que a lo mejor estoy así un poco más triste o necesito un consejo o un abrazo de mi madre, pues no la tengo tan a mano como si cogiera el coche y fuera. Claro. Pero yo al final creo que es todo un balance, ¿sabes? Luego yo voy en vacaciones y aprovecho todo el tiempo y todo lo que no nos hemos visto, pues luego no paramos de hablar, hacemos planes, nos vamos a hacer las uñas, nos vamos a la peluquería, nos vamos a un restaurante, nos estamos las dos. Aprovechamos el ¿Sabes? tiempo, Aprovechamos más. Antes estábamos todo el año juntas, pero de la convivencia del día a día, que es lo normal, pues no tienes tanto roce, no hablas tanto, estás acostumbrada de que esté ahí, yo ahí para ti. Claro. Y ahora es como que nos vemos menos, pero cuando nos vemos queremos hacer planes, queremos estar mucho tiempo juntas, hablar de muchas cosas. Sí, sí. Y vale más. Eso sí que es verdad que me he dado cuenta que vale mucho más el tiempo ahora. O sea, Claro. esta ya está conmigo una semana y yo esta semana ya la estoy organizando que vamos a hacer cada día para sacarle todo el jugo, ¿sabes? A estos días. Claro, es que no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y además que, bueno, que nos vemos mucho con videollamada. Nos llamamos todos los días Todos por los días, videollamada, todos los días. Porque para mí ella es muy importante. Para mí es súper importante. Yo llamarla para saber cómo está, qué hace, yo contarle también mis cosas, distraerme un poco, hablar español. Es que también lo necesito muchísimo, porque al final yo hablo serbio todo el tiempo, que es un idioma que aunque yo lo ame y me encante aprenderlo y muchas veces para comunicarme como yo me quiero comunicar no encuentro las maneras en serbio, no tengo todavía el vocabulario completo y a veces me frustro un poco porque quiero explicar algo y me cuesta mucho encontrar las palabras. En cambio hablo a mi madre y le puedo explicar exactamente como yo me quiero hacer expresar. Claro. Y lo disfruto mucho, me desahogo, ¿no? Claro. Y bueno, igualmente. Igual. Por ambas partes. Y como no es solo llamada, que es videollamada, pues yo le veo la cara, le veo la expresión y se lo noto. A mi hija y se lo noto. Si realmente está bien, no está bien, todo. Tú estás contenta, ¿verdad? Menos mal que no soy de Australia. Menos mal. Claro. Que esto está a 2 horas y media de avión. Entonces, ya está. Lo malo que se hubiera ido a Argentina o a... Si ahora, si estamos 5 años atrás, si Laia, tú puedes tomar decisión otra vez, Ah, bueno, ¿qué harías? ¿está todo lo mismo? ¿Yo? Sí. Sí. Sí, rotundo. Es que además creo precisamente que cómo yo me vi en Barcelona y todo lo que yo sentí, la ansiedad que tenía, la tristeza, todo eso fue necesario para de alguna manera tocar fondo y luego escucharme a mí misma, ¿no? Decir, oye, yo me quiero ir a Serbia, la vida que llevo aquí no me está gustando, no me siento cómoda, estoy frustrada, no me veo aquí en un futuro, tomé la decisión. Obviamente la decisión pues no fue fácil, como mi madre te dijo, estaba con un ataque de ansiedad en el hospital, mis amigas tampoco lo entendían, nadie lo entendió y yo eso lo entiendo y es respetable, pero yo al final tenía que escucharme a mí. Y a mí mi voz interior me decía, vete a Serbia y vete a Serbia. Y es lo que hice, cogimos lo poquito que tenía ahorrado, lo metimos en el kiosco para Lagano, para takeaway, solo para llevar. Y empezamos tú y yo haciendo pues 14 horas diarias de trabajo y luchando día tras día para sacarlo adelante. Sí, yo vi que fueron duros los comienzos porque trabajaba en muchísimas horas al principio. Era, madre mía, los dos. Y entonces yo decía, uff. Pero bueno, al principio vendía, ¡ay, no, me he metido uno! Estaba contenta, toda feliz y poquito a poco, pues bueno. Y gracias también a las redes sociales que se ha dado a conocer, que esto ayuda bastante. Y bueno, y ahora pues ya están un poquito más tranquilos, pero al principio fue una aventura sin saber. Claro, yo cuando me dijo, me vengo aquí, voy a hacer, y se había enamorado, quería estar aquí con él, pues lo probó y le fue bien. Tuve que tragar mis palabras que le dije porque me enfadé y todo. Estaba
Pero es normal, muy triste. mamá, muy yo enfadada. me pongo en tu lugar y yo lo entiendo. Ya, Yo lo ya. entiendo. Ahora, 5 años atrás, yo entiendo todo. Y es normal que te pusieras así. Era la preocupación, el miedo, cómo te vas a ir y qué vas a hacer. Pero también, pues mira, tenía que ser así. Ahora lo valoramos todos mucho más. No, sí, ya ¿no? está, sí. Cuando estabas joven, tú trabajas en cocina. Sí, Sí. bueno, yo soy auxiliar de enfermera, Sí. pero me hice una lesión en la espalda moviendo a un paciente. Y entonces me quedé en el mismo centro de trabajo, pero me preparé para estar en cocina. Y estuve de jefa de cocina pues durante muchos años. Toda la vida. Porque el daño que me hice en la espalda fue muy joven, fue a principio de haberme sacado la titulación de enfermera, de auxiliar, enfermera no auxiliar, ayudante. Y me dijo el médico, no puedes continuar cargando pesos, porque estábamos con personas mayores. Y entonces pues me dijeron, mira, prepárate y pasas a la cocina. Era un centro grande, muchos menús, y me gustaba, la verdad es que me gustaba más la cocina. Y allí pues he estado, pues yo qué sé, 40 años. Y Laia podemos decir que Laia tiene talento claro, de tiene ti. los genes. Es que yo me equivoqué al estudiar, tenía que haber estudiado cocina, de estrella Michelin. Bueno, No, me sentí realizada con mi trabajo, la verdad es que sí, me Sí. gustaba. Yo creo que todos tenían muchas ganas de conocerte porque me han escrito mucho, me han preguntado mucho, decían, Sí. si tú eres así de maravillosa, palabras de ellos, no mías, si tú eres Sí. así de maravillosa es que tienes que tener una madre y un padre maravilloso. Ya leo, Pues tenía ganas de que te conocieran, de un poquito ver. claro, yo leo los comentarios y veo mucha gente que os apoya y muy majos. Menos mal que hay traducción en algunos, pone traducir, entonces me entero. Claro. ¿Vale? Claro. Y entonces, pues eso, que veo que sí, que os aprecian bastante muy bien. y que me alegro porque os habéis esforzado mucho y os lo merecéis. Todo lo mejor que os pueda pasar. Gracias. Qué mamá. mono. Y mira, ahí está papi. Levanta un brazo, papi. ¡Paco! Está con el... Levanta un brazo, saluda. No, otro interview. Dígame usted, corazón. Yo más, yo te quiero. Te quiero mucho y muchas gracias por venir a Serbia estos días. Yo más, Lo estoy disfrutando mucho. Estoy muy feliz y ya está. No, la verdad es que estoy muy tranquila, ¿eh? Si no fuera porque tengo más hijos allí, me quedaba aquí. A darle la lata todo el día. ¿Te mudarías a Serbia? Bueno. Sí, no, que sí me mudaría, ¿eh? Pero tengo más hijos allí, claro, que también me gusta verlos, si no... Es que somos 4. Es que somos 4. Entonces, claro, allí me tienen más cerca para venir a verme. Ella, que es la que se ha querido venir, pues que pague el viaje y se vaya a verme. A los otros pobres le tengo que... Cuando quieran venir a visitarme, tienen que coger el avión, ¿sabes? Entonces, pues Sí, no, sí. tengo allí hijos, tengo nietos, y entonces pues... Mamá, despide el vídeo. Diles una frase. Uy. Volim Serviu. Volim Serviu. Živeli. Chiveli. Salud. Salud. Y forza al canut. Ay, no. Ellos que saben, no saben qué es eso.